Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos un poco impactados y sobre todo, muy preocupados. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que tanto admiramos por su talento y su carisma en pantalla. Sin embargo, últimamente la vemos en un estado que ha levantado muchas alarmas. El título lo dice claro, Demet Özdemir revela, vivo con este dolor semanas. ¿Qué le pasa? Y sí, es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a intentar entender qué está sucediendo con ella, porque se encuentra en esta situación de aparente sufrimiento y que nos han querido comunicar tanto ella como su entorno. Antes de empezar a meternos de lleno en la noticia, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de las novedades del mundo del espectáculo, de las vidas de sus celebridades favoritas y de noticias que nos hacen reflexionar, no se olviden de darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis y así no se pierden nada de lo que publicamos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. La noticia saltó hace relativamente poco y ha sido un torbellino de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en series tan exitosas como Erkenci o Doğduğun Kaderindir, ha sido vista en público en varias ocasiones mostrando signos evidentes de malestar. Pero lo realmente impactante es que ella misma ha empezado a hablar, a dar pinceladas de lo que está viviendo. Ha revelado que está viviendo con este dolor semanas. Esa frase tan contundente y a la vez tan ambigua ha encendido todas las alertas. ¿Qué tipo de dolor podría ser? ¿Es algo físico o emocional, o una combinación de ambos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Las imágenes que han circulado en las redes sociales la muestran con una expresión de cansancio, a veces con lágrimas contenidas en los ojos, y una fragilidad que contrasta mucho con la energía y la alegría que solía proyectar. Esto ha generado una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, pero también, como suele pasar en estos casos, mucha especulación y hasta críticas infundadas. Vamos a intentar poner un poco de orden y analizar la información que tenemos. Por un lado, tenemos las declaraciones directas de Demet. Aunque no ha entrado en detalles específicos, sus palabras son un grito de ayuda, una manera de comunicar que algo no va bien. Decir que lleva semanas viviendo con dolor sugiere que no es algo pasajero, sino una situación persistente que está afectando su día a día y su bienestar. Esto nos hace pensar que podría tratarse de un problema de salud, ya sea físico o mental, que requiere atención y sobre todo comprensión. Cuando un artista de su calibre, alguien que está constantemente bajo el ojo público, se atreve a confesar su vulnerabilidad, es porque la situación realmente lo amerita. Es un acto de valentía que merece nuestro respeto y nuestra empatía. En el mundo del espectáculo a menudo se proyecta una imagen de perfección, de vidas idílicas, y es refrescante, aunque doloroso de ver, cuando la realidad se impone y nos muestran que detrás de los focos también hay seres humanos con sus propios struggles. Por otro lado, tenemos las reacciones y los rumores. Como mencioné antes, las redes sociales son un hervidero. Hay quienes especulan con un posible desamor, con problemas profesionales, con agotamiento por el ritmo de trabajo o incluso con problemas de salud más serios. Es fácil caer en la tentación de inventar historias cuando falta información concreta, pero debemos ser responsables con lo que compartimos y sobre todo con lo que creemos. Lo más importante es recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y una vida privada que merece ser respetada. Una de las cosas que más nos preocupa es la falta de información clara. Entendemos que la privacidad es fundamental, pero cuando se lanza una confesión de este calibre, la ausencia de detalles deja un vacío que se llena fácilmente con conjeturas. ¿Ha sido algo repentino o algo que venía arrastrando? ¿Hay algún factor desencadenante específico? ¿Está recibiendo apoyo profesional? Estas son las preguntas que nos rondan la cabeza. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir no está pasando por un buen momento. Si bien es cierto que no tenemos un diagnóstico oficial o una explicación detallada de su dolencia, su propia confesión nos dice que el dolor es real y que está impactando su vida desde hace tiempo. Y eso, señores, es suficiente para que prestemos atención y actuemos con compasión.
Es importante recordar que el estrés, la presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden pasar factura a cualquiera. No estamos exentos de ello y ellos, que están en el ojo del huracán, aún menos. Muchas veces, el éxito y la fama vienen acompañados de un coste personal que no siempre es visible desde fuera. Hemos visto que en los últimos meses, Demet ha reducido su presencia en redes sociales y en eventos públicos. Esto, sumado a sus recientes declaraciones, refuerza la idea de que está atravesando un periodo complicado. Sus seguidores más fieles han notado este cambio y han expresado su apoyo incondicional. Mensajes de ánimo, deseos de pronta recuperación y recordatorios de lo mucho que la quieren inundan sus publicaciones, demostrando el gran cariño que le tienen. Si analizamos la forma en que ha hecho la revelación, no ha sido a través de un comunicado oficial de su agencia, sino de manera más personal, quizás en alguna entrevista o en alguna aparición donde se sentía cómoda para abrirse. Esto, de alguna manera, humaniza aún más la situación y nos hace sentir más cercanos a ella. Es como si nos dijera, estoy sufriendo, necesito que lo sepan, pero también necesito su comprensión y su apoyo. Ahora, ¿podemos hacer nosotros como público? Lo principal es enviar nuestras buenas vibras y nuestros deseos de recuperación. Evitar caer en cotilleos malintencionados o en juicios precipitados. Si ella no ha querido dar detalles específicos, es por algo y debemos respetar esa decisión. Nuestra tarea es apoyarla desde la distancia, valorando su talento y deseando que pronto se sienta mejor. Podríamos también reflexionar sobre la presión que ejercemos como audiencia sobre las figuras públicas. A veces, en nuestro afán por saber más, por tener información exclusiva, podemos contribuir a generar un ambiente de estrés y agobio que, lejos de ayudar, empeora las cosas. Es un llamado a la empatía, a recordar que detrás de la imagen que vemos, hay una persona. No podemos olvidar que el tema del bienestar mental y físico de las celebridades está cada vez más en el foco. Figuras públicas de renombre han hablado abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad, la depresión, el agotamiento e incluso con enfermedades físicas. Y cada vez que alguien se anima a hacerlo, rompe un poco más ese tabú y abre la puerta a que otros también se sientan cómodos para buscar ayuda y compartir sus experiencias. En el caso de Demet Özdemir, su confesión, aunque envuelta en misterio, es un paso importante. Nos demuestra que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte intrínseca de ser humano. Y su valentía al compartir este momento difícil, aunque sea de forma general, es admirable. Esperamos de corazón que Demet esté recibiendo todo el apoyo necesario, tanto de sus seres queridos como de profesionales que puedan ayudarla a superar este dolor. Que encuentre la fuerza para seguir adelante y que pronto podamos verla sonreír de nuevo, con la energía y la vitalidad que tanto nos gusta. En resumen, lo que hemos analizado hoy es la impactante revelación de Demet Özdemir sobre su estado de salud, indicando que lleva semanas viviendo con este dolor. Hemos discutido las posibles interpretaciones de sus palabras, la importancia de la empatía y el respeto hacia su privacidad, y la necesidad de evitar especulaciones infundadas. Hemos subrayado la valentía que supone para una figura pública compartir su vulnerabilidad y cómo esto puede servir para romper estigmas sobre el bienestar. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo y con el canal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, les haya invitado a la reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué les parecieron las palabras de Demet? ¿Creen que deberíamos dar más espacio a la privacidad de las celebridades? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido útil o entretenido, no duden en regalarnos un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta noticia y reflexionen con nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias de nuevo por estar ahí. Cuídense mucho, envíen todas sus buenas energías a Demet y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.